Regresamos a Yo Soy 132 TV. Una de las cuestiones, creo yo, que más contradicción genera, efectivamente, por ejemplo, en lo que se estudia y lo que debiéramos desarrollar en la realidad para transformarla, es que no hay un correlato. O sea, no, ha habido un ataque frontal a la educación pública, ¿no? O sea, primero, desde hace muchos años. Este ataque a la universidad pública tiene que ver con procesos de privatización muy profundos, líneas que genera el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, ¿no? Y que se van instrumentando en la educación superior, por ejemplo, a través de la ANUYES, por ejemplo, en México. Esto tiende a hacer una tecnificación bárbara, a compactar contenidos, a suprimir corrientes críticas, y entonces la educación universitaria, por lo menos en las ciencias sociales, se convierte en un asunto meramente descriptivo, funcionalista, y que se inserta en un proceso de orden dado, vamos a llamarlo así. Sí. Entonces, primero, una primera agresividad en contra de la educación en este país es cercenar todo contenido crítico. Entonces, ahora sí, más o menos pretenden que seamos individuos que salen con la cabeza gacha a insertarse en un mercado laboral, ¿no? Precarizado, efectivamente, ¿no? Y poniendo como justificación para estas contrarreformas educativas, efectivamente, el asunto laboral. Eso es una mentira. Una universidad, su tarea no es garantizarle el empleo a su estudiante, es tarea del estudiante o del egresado, sino es formar individuos críticos, científicos, reflexivos, populares, etc. Bueno, bajo esta situación, nada nuevo aparece, por ejemplo, en el asunto del gobierno de Mancera, o en los gobiernos anteriores incluso. Primero, una campaña sistemática para pulverizar cualquier corriente crítica desde las universidades. Pero a la par, también campañas, o sea, reformas estructurales que van precarizando a los trabajadores, ¿no? La contrarreforma laboral, que es verdaderamente un crimen, eso sí tendría que estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque han dejado cada vez en peores condiciones a los trabajadores, y entonces, ahora sí, pareciera que el círculo está perfecto. Tenemos un pueblo agachado, a un pueblo triste, a un pueblo que se disputa entre el miedo y el odio. Y el conformismo, además, y el conformismo también. Así es, ¿no? ¿Para qué? Pues para efectivamente poder implementar lo que se quiere. Efectivamente, nuestro pueblo no es agachón, ni es tarado, ni nada. O sea, simplemente ha sido bombardeado y tratado de una manera muy cuidadosa para que no pueda responder hábilmente ante estas agresiones. ¿Por qué? Pues porque ocultan el fondo de las cosas. Entonces ahí nuestros egresados universitarios también tienen un problema, que no alcanzan a ver más allá de lo aparente. Describen el fenómeno tal como lo captan sus sentidos. Y entonces las múltiples determinaciones que conforman el fenómeno, estamos vetados para entenderlo. Creemos nosotros en el Frente Oriente que una de las cualidades mayores es efectivamente contrastar la realidad concreta con estas teorías diversas. Estudiemos, y ese me parece una de las primeras recomendaciones, no solo a los jóvenes, también a los viejos, también a los maduros. O sea, estudiemos plenamente lo que tenemos en nuestro entorno. Si pudimos ir nosotros a la universidad, tuvimos la chance de que nuestros padres, aún con la precariedad de la vida, de enviarnos a la universidad, lo de menos que tendríamos que hacer es regresarle al pueblo por lo que aprendimos allí, para su servicio y para su usufructo. Entonces, bajo esta lógica, nosotros decimos, el proceso educativo es fundamental, pero siempre y cuando actuemos como un intelectual colectivo. O sea, cuando todos estamos de manera simétrica y equitativa, discutiendo cuáles son los problemas, hacia dónde corremos esos problemas, cómo los enfrentamos, cómo luchamos con decisión y con valentía. Me parece que este es el meollo del asunto, o al menos el punto que nosotros deseamos siempre estar impulsando. Por el otro lado, efectivamente, esto se expresa cuando la gente comienza a elevar sus formas organizativas. O sea, de tener un vecino que tienen 10 años viviendo juntos y que en la vida se hablan, o sea, tienen pues, de 20 años y no se hablan, se llevan mal. ¿Cómo rompemos con eso? ¿Cómo hacemos que entrar en una circunstancia reflexiva? Decir, si pensamos juntos, aunque no nos llevemos, podemos avanzar de mejor forma. Y de pronto la gente lo empieza a hacer. Lo empezamos a hacer. Sí. Porque tampoco somos un grupo de iluminados que llega y dice, no, o sea, vamos, crecemos, tenemos algunas herramientas que aprendimos, las empujamos, pero después juntos construimos.
esta situación se convierte en un asunto grave para el gobierno. O sea, toda la represión que se desarrolló el lunes anterior, o sea, hace una semana y un día, el lunes 10, tenía como objetivo una situación: agarrar, capturar, aprender a compañeros muy concretos, porque lo hicieron por radio. O sea, estuvieron por radio diciendo, allí va corriendo el que trae la camisa de cuadros, allá va corriendo el que va de azul, etcétera. Ya, esto era un asunto que ya tenía un tiempo. Creo que les habían puesto un cuadro, ¿no? Estaba anunciado en el Facebook que iba a haber la marcha para conmemorar el halconazo, y creo que les pusieron el 4, es decir, va a venir los grupos, se está convocando, entonces vamos a esperarlos y aquí vamos a cazar a los que tenemos que encontrar e identificar. Correcto. Porque además hasta se ve toda esta parte donde llega el grupo de choque del gobierno, que son la gente que trae palos y piedras y se lamenta a los policías, y los policías no los detienen, ¿no? Y como fue en el 1 de diciembre, pero detiene a todos los estudiantes, a toda la gente que está manifestándose de forma pacífica. Y esta parte que muchas veces los mismos ciudadanos desconocen es, y que sí sabemos los que hemos estado en manifestaciones, y yo lo digo con mucho orgullo, he estado en manifestaciones, los policías llegan y te gritan, te mientan la madre, te dicen de cosas, te amenazan, te dan de patadas en los tobillos para que tú respondas con agresión, te provocan. Los policías van y cumplen ese papel. No van ni a proteger a nada, porque si la gente se está manifestando de forma pacífica, es lógico que no va a hacer daño a nada. Lo único que está diciendo, ¿sabes qué? Mejora esta situación, tenemos esta problemática social, se tiene que corregir. Como gobierno y ciudadanía podemos establecer un diálogo, traemos esta propuesta de trabajo. Pero como el gobierno no quiere hacer eso, manda a sus delincuentes, a sus policías que ha preparado y capacitado para eso, y le empiezan a gritar amenazas a la gente, les pegan en los tobillos, porque como saben que a veces hay cámaras o están tomando fotos, los policías lo que hacen es lanzar patadas a los tobillos de los manifestantes y provocarlos para que la gente no se deje y entonces ellos tengan un pretexto para detenerlos. Entonces es claro que el gobierno de México tiene analizado lo que está pasando en las redes sociales y entonces dice, va a venir el Frente Oriente, es nuestra oportunidad de detenerlos, porque además hemos visto que los del Frente Oriente son los que tienen una propuesta clara, metodológica, toda una propuesta de qué es cómo se tiene que solucionar la problemática que está enfrentando México a través de la organización social, pero sobre todo yo lo que quiero es abrir esta posibilidad de los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos para que ustedes difundan su programa. Quiero invitarlos también, aquí hay un programa que se llama la KFK, de personas hispanas, para que ustedes hablen sobre su trabajo, y también sirve que nos educan también aquí a los mexicanos en el extranjero, que nos unen, que nos enseñan a trabajar en colectivo, porque vivimos en Estados Unidos, en el país del divisionismo, pero además donde nada más están divididos los latinos, porque las otras razas se apoyan entre ellas para bienestar y para fechorías, o sea, siempre así como que son cómplices. Y con los mexicanos, ¿no? O sea, con los mexicanos siempre nos estamos atacando unos al otro, se está generando también esa conciencia de participación aquí en el extranjero, y yo creo que toda la experiencia que ustedes tienen en el ámbito social también nos va a servir a los mexicanos que vivimos aquí en el extranjero y a los latinos, porque tenemos que unir fuerzas, porque en Yo Soy 132 somos víctimas todos, tanto Centroamérica, África, Europa, de ese 1% que se ha apoderado del mundo. Todos los demás somos el 99%. Pues muchas gracias por la entrevista aquí en Yo Soy 132, a los integrantes del Frente Oriente. Por favor, no nos abandonen, sigan luchando por México, nosotros lucharemos también con ustedes. Si es necesario también convocar en Los Ángeles a manifestarnos afuera de los consulados, cuenten con eso, vamos a sumarnos también a la lucha. Y como dice la consigna, si Zapata viviera, con nosotros estuviera. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en Yo Soy 132 TV.